El origen de Bergoglio merece considerarse conceptualmente en base a la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, y también el nombre escogido, Francisco, en evocación de San Francisco de Asís. Entre ambos representan para la interioridad de la Iglesia Católica una fuerza muy potente relacionada con la justicia social. Los otros afluentes, que no deberían ser olvidados, además de varias lecturas teologales, radican en Juan Domingo Perón, Alberto Metol Ferré, Rodolfo Kusch, ¿eh? y el variopinto esquema que ha generado desde distintas instancias lo que ha sido llamado el pensamiento nacional en la República Argentina. Bergoglio planteó su visión desde bien temprano en zonas internas de la Iglesia que habían sido reactivas a ese tipo de consideración. Inclusive con algunas discusiones que derivaron en una gestión al frente del Obispado de Buenos Aires tensa en varios sentidos. Pero esto no es solamente lo que sucedió en la parte previa, en los afluentes, en los que llevan a tener una dimensión del papado de Francisco en los momentos en los cuales estaba siendo designado, que nos llevaron a plantear de entrada, a la media hora de su nominación, como un acierto fundamental y estratégico de la Iglesia. El otro tema que está relacionado con esto es la filosofía a través de la cual canalizó estos interrogantes, estas certezas, estas banderas. Por un lado, en varias oportunidades, y me parece interesante plantearlo, dijo que la verdad es un hecho en movimiento, no solamente una foto fija o una imagen consolidada sobre algún episodio determinado. Que la verdad también es una construcción humana que debe ser observada por el ser humano que transcurre. Y ahí es donde enfoca plenamente la perspectiva de dialogar con el distinto, charlar con el otro, conversar acerca de cuáles son las miradas que tienen los variados protagonistas de este presente. E insistió en algo que tal vez llevamos adelante con interés, aunque no de modo completo. Saber escuchar al otro. Escuchar antes de sacar conclusiones. Tener una mirada vigorosa, tener principios, tener valores, tener una orientación, pero no cerrar el camino a las consideraciones que personas de diferente concepción realicen sobre esos sucesos que se van desplegando en el mundo cotidiano. ¿Qué es lo que ha pasado en la última e intensa semana? ¿Quién lo diría? Bergoglio se ha reinsertado en el debate público internacional y en el debate público nacional en la República Argentina. Contrariamente a lo que podía esperarse, como sucedió con muchos otros dirigentes trascendentes a nivel internacional, que el periodismo, cuando sucede el hecho definitivo, cuando se palpa el fallecimiento y se da la información, toma a modo de color algunas imágenes y algunos discursos. Los coloca en pantalla, en los diales, y luego van desapareciendo, porque nadie los recuerda. Y esto no necesariamente habla mal de una acción política por parte de determinado liderazgo, pero sí menciona las distintas trascendencias, los distintos volúmenes internos que tiene una observación, un comentario, una presentación filosófico-práctica acerca de los procesos que se viven en la actualidad. ¿Y qué pasó?
que en los últimos días muchos dijeron, che, pero qué interesante lo que decía Bergoglio. Mirá vos qué actualidad que tiene. Pero qué valioso aquello que dijo en aquella ocasión. Es decir, se desnudó el ocultamiento que los medios concentrados occidentales en Europa y en la Argentina, entre otros lugares, hicieron del decir del Papa Francisco, y se comprende parte de la dimensión, del volumen de lo afirmado. Lo hemos señalado con intensidad porque en el emerger mismo de este papado nos sorprendió con varias encíclicas que podían ser leídas con pasión por los creyentes, pero también podían ser analizadas y respaldadas por aquellos que observaban que la necesidad de mejorar la situación social, económica, climática del planeta estaba al alcance de la mano, utilizando las tecnologías existentes. Hubo dos que nosotros mencionamos habitualmente, que hemos sintetizado en algunos trabajos periodísticos para poder inducir a su lectura, que son la Laudato Si y la Fratelli Tutti. Y hubo un puñado de homilías que definieron el rumbo de un modo ya mucho más intenso y tajante para aquellos que prefieren escuchar la palabra de modo verbal a insertarse en el tramo siempre fatigoso de la lectura. Tierra, techo, trabajo en el altiplano, con toda América Latina observando y los hermanos bolivianos en modo recepción, y también en Brasil con el hagan lío. Y sin esquivarle al bulto, hagan lío en las diócesis, hagan lío en las calles, la iglesia tiene que volver a salir a la calle. Y esto, como otras cosas, reverberó esta semana y se introdujo en el debate público, manifestando ostensiblemente las diferencias que hay entre las grandes corporaciones financieras, el modo de administración de las riquezas a nivel planetario y también, específicamente, el ridículo gobierno argentino, que llegó tarde a la despedida de Bergoglio y que además siguió de manera continua bajando el precio a una de las gestiones vaticanas más transformadores de la historia. El papelón que está viviendo la Argentina en este momento se concatena por el decir de aquellos que realzan la acción de Bergoglio a una regañadientes, tal vez el peor de los homenajes como correspondía, fue realizado por la BBC de Londres, que lo calificó de ambivalente, mientras que el resto de los medios estatales occidentales e inclusive privados realzaron su decir sin grandes falsificaciones. Ellos observaron las palabras de Javier Milei sobre Bergoglio, las reprodujeron. Hasta hace instantes estaba viendo informativos internacionales avergonzando a los argentinos y recordando que el Estado argentino ni siquiera se hizo cargo del viaje de los familiares del Papa fallecido, como gesto mínimo de reconocimiento a una tarea, a una función. En ese marco, uno dice, fíjate vos cómo una herencia bien planteada puede trascender las eras. Y esto es lo que denotó la alegría en las calles, algo que los mobileros absorbieron con gran preocupación y trataron de mostrar lo que sería una contradicción. Y la población más humilde de distintos puntos del mundo y de la República Argentina se los explicó bien. Es que Francisco transmitía alegría, es que Francisco empezó sonriendo y terminó sonriendo su gestión, y Francisco nos da esperanza. Por lo tanto, nosotros sonreímos cuando lo recordamos y sentimos la alegría de haber tenido un dirigente que sigue presente. Está presente. Y a medida que pasa el tiempo se acrecienta más su mensaje y se empequeñecen las tonterías de los medios occidentales acerca de el dinero, acerca de las empresas, acerca de las inversiones, y se empequeñece como nunca
el gobiernito que tiene la República Argentina, esta estupidez. Y como decía uno de los columnistas internacionales más respetados hace 2 horas, 1 hora aproximadamente, en su programa televisivo, decía, estoy avergonzado por el modo en el cual la República Argentina ha tratado a su Papa. Y todos estamos agradecidos al Papa Francisco por la tarea que ha llevado adelante. Y usted dirá, y creo que ahí, cono de silencio, hablemos entre nosotros, ¿no? Es injusto, no es toda la Argentina. Y ¿saben qué? Nos merecemos que digan eso, porque en realidad este gobierno es necesario echarlo a patadas de una buena vez, porque esta fue, podríamos decir, en lo conceptual, la gota que colmó el vaso. Y está bien, aunque reneguemos, aunque no sea Radiográfica desde ya y otros medios amigos los responsables de los ocultamientos y de las transfiguraciones, pero está bien que recibamos el golpazo y que digan, miren cómo la República Argentina trató a este gran hombre posicionado en su país y posicionado en el orden internacional. Entre aquellos orígenes de los cuales hablamos, entre aquellas inspiraciones, sobre las cuales vamos a ir dando cuenta con el correr de los programas, como lo hemos hecho en alguna otra situación, pero vamos a hacerlo de manera más ordenada, hasta las acciones concretas que implican, además de los textos planteados, viajar a Estados Unidos y decir las cosas que dijo, viajar a Irak y decir las cosas que dijo, entre la acción y el decir, entre el decir y el hacer, nos encontramos frente al sentido profundo que los humildes le han dado a esta muerte relativa de un dirigente que queda en su corazón y está comandando hoy la acción de tantos que luchan por un mundo mejor, aquí y en otros lugares. Nos merecemos algunos garrotazos, porque antes de la muerte del Papa se viene entregando el Atlántico Sur. Y antes de la muerte del Papa se condenó la justicia social como un elemento aberrante desde el mismo Estado Nacional que debería ser el encargado de ratificarlas. Merecemos algunos garrotazos. Sin embargo, vamos a hacer todo lo posible en la tarea cotidiana, en este programa y en todos los que vengan, para hacer justicia a esta fase sorprendente del pensamiento nacional que ha invadido el planeta y lo ha invadido pacíficamente para enviar un mensaje de desarrollo, de industria, de crecimiento y de paz al conjunto de los pueblos del mundo. Estamos arrancando aquí en La Señal, les habla Gabriel Fernández.